1470, Tesalia. Un campanario se hace pedazos bajo el fuego de cañón y 23 mujeres desaparecen de la historia. Lo que sucedió después no fue registrado en tus libros de texto. Fue enterrado en las bóvedas del Vaticano, oculto en archivos otomanos, grabado en piedra donde nadie debía encontrarlo. Esta es la historia que borraron. Esta es la razón por la que el silencio a veces es más fuerte que los gritos. Las manos de la hermana Eleni no tiemblan por miedo. Tiemblan porque ella sabe. El horizonte sangra rojo, no por el amanecer, sino por un ejército que ya se ha tragado reinos enteros. Dentro del convento de Santa Catalina, las oraciones matutinas saben a ceniza. Las palabras son las mismas que han pronunciado durante años, pero hoy suenan diferentes. A despedida. Las fuerzas otomanas no marchan, fluyen. Como el agua que encuentra grietas, como el fuego que consume oxígeno, inevitables e imparables. 17 años antes, Constantinopla cayó tras resistir durante un milenio. La Hagia Sofía, joya de la corona del cristianismo, fue despojada de sus cruces en cuestión de horas. Los mosaicos fueron enyesados, las campanas fundidas. En una semana, las oraciones islámicas resonaron donde los himnos cristianos habían cantado durante 9 siglos. El sultán Mehmed II entendió lo que la mayoría de los conquistadores no. No derrotas a un pueblo matándolo. Lo derrotas borrando quienes fueron. Cada monasterio aún en pie es una herida que no sana. Cada campana de iglesia que sigue sonando es un acto de desafío. Cada monja que aún reza en latín es prueba de que la fe puede sobrevivir a los ejércitos. Así que el sultán tomó una decisión. Si no se convierten, desaparecerán. No mediante masacre. La masacre crea mártires, y los mártires inspiran resistencia. Se escriben canciones. Se cuentan historias. Los muertos se vuelven inmortales. Los otomanos perfeccionaron algo más elegante. La eliminación. La primera bala de cañón golpea justo después del amanecer. No impacta la capilla. Impacta el campanario. La piedra explota. El hierro chirría. La campana que ha sonado cada mañana durante 140 años se rompe a mitad de balanceo, lloviendo fragmentos sobre el jardín de hierbas abajo. Las mismas manos que cuidaban esas plantas ahora cubren oídos, temblando. La hermana Eleni no grita. Se pone de pie, crucifijo en alto, y comienza a cantar. Kyrie Ellison, Señor, ten piedad. Una por una, otras 22 voces se unen a ella. 23 mujeres cantando contra el rugido de un imperio. Pero los imperios no escuchan canciones. Al mediodía, las puertas son derribadas. Los soldados otomanos se precipitan, no con espadas desenvainadas, sino con libros de registro, plumas, tinteros. Se mueven como escribanos, no conquistadores, contando, registrando, catalogando. Para los otomanos, estas mujeres no son personas, son bienes. Un traductor da un paso adelante, un griego que una vez vivió en estas colinas. La vergüenza quiebra su voz mientras lee del pergamino. Por orden del sultán Mehmed, todos los súbditos deben someterse, convertirse y recibir protección, rehusarse y enfrentar las consecuencias de la rebelión. La hermana Eleni da un paso adelante. Su rostro está tallado en calma. Habla en un griego tan claro que todos entienden. Dile a tu sultán que ya hemos entregado nuestras vidas a un rey. No nos queda nada que rendir. Hasan Pachá, el oficial cuyo nombre aparece en los registros militares otomanos de la campaña de Tesalia, no responde con ira. Sonríe, porque sabe algo que ellas aún no comprenden. Los otomanos han perfeccionado el arte de quebrar a las personas sin matarlas. Esa noche, las mujeres son encerradas en su propia capilla, sin comida, sin agua. Solo oscuridad y el sonido de los soldados afuera, riendo, comiendo, viviendo. 2 hermanas jóvenes de Corinto comienzan a llorar en la esquina. Sus sollozos resuenan en la piedra.
Pero la hermana Magdalena, de apenas 20 años, comienza a susurrar: «El Señor es mi pastor. Nada me faltará». Otra voz se une: «Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Luego otra: «Lentamente el llanto cesa». Este es el momento que los otomanos subestimaron. Estas mujeres pasaron toda su vida preparándose para el sufrimiento. Ayunos, vigilias en el frío, horas de silencio, sumisión a algo más grande que ellas mismas. Lo que los soldados ven como tortura, las monjas lo ven como su disciplina diaria. Hasan Pachá es paciente. Ya ha visto esto antes. En Morea, en Valaquia, en las ruinas de monasterios serbios donde los monjes creían que la fe los salvaría. Una vez escribió en una carta aún conservada en los archivos de Topkapi: «La fe es como una vela, brilla más intensamente justo antes de morir. En el segundo día las puertas se abren». Un sirviente entra con pan y agua. «Comida real, agua limpia». La deja sin decir palabra y se marcha. Las monjas observan. Sus gargantas están secas, estómagos vacíos. Las hermanas más jóvenes miran a Eleni con ojos desesperados. La hermana Teodosia, la mayor, con 70 años, habla primero. Quieren que lo tomemos, que sintamos gratitud, que nos ablandemos. Eleni asiente. Entonces ayunemos, no tocan la comida. Para el tercer día sus labios se agrietan y sangran. Las manos tiemblan. Las hermanas más jóvenes apenas pueden mantenerse en pie. Pero no se quiebran. Hasan observa desde el patio, brazos cruzados, impresionado, frustrado. Tal vez, solo por un momento, algo parecido al respeto parpadea en su rostro. Pero el respeto no cambia la estrategia. En el cuarto día, el propio Hasan entra. No son criminales, ni enemigas, solo están equivocadas. El sultán es misericordioso. Les ofrece nuevas vidas, nuevos nombres, protección. Todo lo que deben hacer es pronunciar las palabras. El silencio le responde. O pueden venir con nosotros a Constantinopla. El propio sultán escuchará su caso. Tal vez se conmueva por su convicción. Hace una pausa. Pero el camino es largo, y los débiles no sobreviven a él. La hermana Eleni mira a sus hermanas. Algunas apenas conscientes. Algunas orando con los ojos cerrados, algunas mirando la piedra, buscando fuerza. Se vuelve hacia Hasan. Caminaremos. La sonrisa regresa. Bien, partimos al amanecer. Esa noche se abrazan en la oscuridad. Nadie habla. La hermana Magdalena comienza a tararear un himno de vísperas. Una a una, las demás se unen. Afuera, los soldados lo oyen. Algunos se detienen, algunos apartan la mirada. Uno le contará años después a su nieto sobre las mujeres que se cantaron a sí mismas hasta la muerte. Pero esa historia también será olvidada. Parten al amanecer. 23 mujeres, manos atadas con cuerda, caminando hacia el sur en dirección a la costa. Sin carros, sin caballos, solo pies y polvo y un sol despiadado. Los soldados no se apresuran. No lo necesitan. El camino mismo es castigo. Para el segundo día la hermana Irene se derrumba. Tiene 62 años. Sus rodillas han estado fallando durante años. Intenta ponerse de pie, pero sus piernas no la sostienen. Los soldados no esperan. La hermana Magdalena y la hermana Ana la levantan entre ambas, cargándola durante 3 millas. Cuando se detienen esa noche, Irene está inconsciente. Por la mañana ha muerto. La entierran con sus manos, sin herramientas, sin ceremonia. Solo tierra y oraciones susurradas. Los soldados observan. No las detienen. Hasan anota en su registro. 22 restantes. En el cuarto día, la hermana Calista, que no ha hablado desde el asedio, simplemente deja de caminar. Se sienta en medio del camino, cierra los ojos y no se levanta. La dejan allí. Cuando llegan a Volos 7 días después, solo quedan 18. Pero algo sucedió en ese camino que los otomanos no anticiparon. Las monjas dejaron de llorar, dejaron de rogar, caminaban en silencio. Pero no el silencio de la derrota, el silencio de mujeres que ya habían tomado su decisión.
La hermana Eleni había estado caminando al frente, liderando incluso con las manos atadas. En la mañana del 7º día, Hassan la llama. La llevan sola a su tienda. Lo que sucede después no está en los registros otomanos. Está en una carta de un comerciante veneciano descubierta en los archivos de Dubrovnik en 2003. Escribe: las vi traerla de vuelta al amanecer. No podía caminar. Sus ojos, que Dios me perdone, sus ojos estaban abiertos, pero ella ya no estaba dentro de ellos. La vistieron de seda y la pasearon por el campamento como una conversa, pero cuando pasé cerca, escuché que sus labios se movían. Aún rezaba en latín, en silencio. No se había roto, simplemente habían tomado su cuerpo y dejado que su alma vagara. Esta es la estrategia otomana que la historia no enseña. No querían mártires. Los mártires inspiran resistencia. Querían fantasmas. Mujeres que caminaran, hablaran, comieran, respiraran, pero que nunca volverían a estar completas. Prueba viviente de que la rebelión era inútil. Advertencias vivas para cualquiera que pensara que la fe podía resistir al imperio. La hermana Eleni caminó con ellas el resto del camino, pero nunca volvió a hablar. Nunca volvió a mirar a nadie a los ojos. Estaba allí, pero no estaba. Las hermanas más jóvenes lloraron al verla. Las mayores simplemente rezaron con más fuerza. En bolos las cargan en una galera, no un barco de pasajeros. Un navío diseñado para el control. Esclavos, prisioneros, carga. Las monjas son encadenadas a los bancos, muñecas trabadas a anillos de hierro. Un manifiesto naval descubierto en el Museo Topkapi en 1987 las lista no por nombre, sino por número. Cautivas religiosas femeninas 18. Destino, casa imperial. Propósito, servicio doméstico y conversión. Esa palabra servicio carga con un gran peso. El viaje dura 12 días. El mar no es amable. Las tormentas azotan la cubierta. La bruma salada pica los labios agrietados. El barco se balancea y se inclina. Las mujeres que nunca han visto el océano vomitan hasta que no queda nada. Por la noche, la hermana Magdalena susurra salmos bajo su aliento. Su voz es débil, apenas audible sobre las olas estrellándose. Pero otros prisioneros, griegos, serbios, italianos, hombres y mujeres, encadenados junto a ellas, giran la cabeza para escuchar. Por un momento, el mar parece calmarse. Cuando el barco entra en el Bósforo, las hermanas ven cómo Constantinopla se alza ante ellas. Cúpulas, minaretes, murallas que se extienden para siempre. La ciudad brilla a la luz del amanecer como una hoja. Durante siglos se la llamó la ciudad del deseo del mundo. Ahora se convierte en su jaula. Desde los muelles marchan por calles estrechas. Comerciantes, soldados, esclavos. La gente se detiene a mirar. Las monjas cristianas entre los cautivos son raras, incluso en un imperio construido sobre la conquista. Las conducen más allá de murallas antiguas, por el distrito imperial, pasando jardines donde las fuentes cantan y los pavos reales gritan. Luego, a la sombra de Santa Sofía, la gran iglesia que ahora es una mezquita, las obligan a detenerse. A arrodillarse. Mientras el llamado a la oración resuena desde los minaretes, una hermana susurra: «Estamos en casa, pero ya no es nuestra». Las llevan al palacio, pero no a los grandes salones, no a los patios donde caminan los embajadores. Las llevan abajo, por escaleras de piedra que descienden en espiral hacia la oscuridad, a través de túneles que huelen a humedad y descomposición, a un lugar que oficialmente no existe. Debajo del palacio de Topkapi hay una red de túneles que los turistas nunca ven. Cuartos de almacenamiento, habitaciones de sirvientes, pasillos olvidados que se enroscan por la roca como venas. En el rincón más alejado, sellada durante siglos, una habitación sin propósito oficial. En 2011, durante trabajos de restauración, los arqueólogos rompieron una pared falsa.
Lo que encontraron los dejó helados. Grabadas en la piedra apenas visibles había cruces. Docenas de ellas, pequeñas, toscas, talladas con uñas o fragmentos de cerámica rota, y bajo esas cruces grabadas en latín 4 palabras. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Esa era su capilla. Durante meses, tal vez años, estas mujeres vivieron bajo el palacio, trabajando como sirvientas silenciosas de día, fregando suelos, lavando ropa, cuidando fuegos para habitaciones en las que nunca entrarían, pero por la noche, cuando el palacio dormía, se reunían en esta habitación olvidada y rezaban. No tenían sacerdote, ni altar, ni Biblia, solo memoria. Recitaban salmos de memoria, versos medio olvidados, transformados en oraciones que las mantenían vivas. Cantaban himnos en susurros tan débiles que apenas quedaban atrapados en la piedra. Celebraban comunión con pan robado de las cocinas y agua de los pozos del palacio. Y grababan su fe en la piedra, un rasguño a la vez, sabiendo que nadie jamás lo vería. La hermana Magdalena estaba entre ellas, la muchacha que susurraba salmos en el barco, que cargó a la hermana Irene en el camino, que se negó a apartar la mirada cuando trajeron a la hermana Eleni vestida de seda. Ella se convirtió en su voz en la oscuridad. Los arqueólogos encontraron su marca también, un pequeño pájaro grabado en la esquina del muro. A su lado, 23 líneas, una por cada hermana, pero solo 11 líneas estaban completas. El resto se desvanecía en la nada, usaban cerámica rota como portavelas, un trozo de lino como mantel de altar. De un fragmento de espejo roto, fabricaron una cruz tosca. En esta capilla secreta se reunían cada noche después de que el palacio durmiera. Sin himnos, sin sermones, solo susurro. Cada mujer se arrodillaba y compartía un recuerdo. Su hogar, la campana de su iglesia, el calor del pan antes del amanecer. Esos recuerdos se convirtieron en sus nuevos salmos, pequeñas ofrendas a un Dios que aún escuchaba en la oscuridad. Un prisionero veneciano retenido por rescate en 1478 escribió sobre voces extrañas que resonaban bajo el harén, mujeres cantando en latín a un Dios que no era de este imperio. Durante siglos, los historiadores lo descartaron como superstición, hasta que encontraron la capilla. Pero esto es lo que rompe el corazón. Las cruces se detienen. A mitad del muro, los rasguños se vuelven erráticos, desesperados. Las líneas se profundizan como si fueran talladas con más fuerza. Más urgencia. Luego, nada. Los registros otomanos de 1482 mencionan una limpieza del personal del palacio bajo el nuevo sultán. Cualquiera considerado improductivo o resistente fue eliminado. Sin detalles. Sin nombres. Sin lugares de entierro. Solo una línea en un registro, escrita en pulcro texto otomano. Eliminadas. Las monjas de Santa Catalina desaparecieron de la historia. 18 mujeres que caminaron 7 días por el infierno, que cruzaron el mar encadenadas, que grabaron oraciones en piedra en la oscuridad. Desaparecidas. Pero su capilla permaneció. Un diplomático francés en 1712 escribió sobre un rumor entre los sirvientes más viejos del palacio, que en ciertas noches, si uno se paraba en los salones inferiores, el aire se enfriaba, y si escuchabas atentamente, podías oír a mujeres cantando en latín. Lo desestimó como superstición. Las creencias tontas de sirvientes, sin educación. Pero las paredes no mienten. Cuando los arqueólogos examinaron la capilla más de cerca, en 2011, encontraron algo más. Restos de cera, no de velas otomanas, de otra fuente, más antigua, mezclada con hierbas, el tipo de velas que las monjas fabricaban en los conventos, lo que significa que mantuvieron su vigilia más tiempo de lo que nadie pensó posible. Meses, tal vez años, grabando cruces, susurrando oraciones. Negándose a desaparecer, el pájaro de la hermana Magdalena fue la última marca en el muro.
A su lado, grabadas tan débilmente que casi no estaban allí, 2 palabras en griego: resistimos. Pero la verdad es que no solo resistieron. Dejaron algo atrás que los imperios no pudieron borrar. Una habitación llena de cruces, una oración grabada en piedra. Prueba de que la fe podía sobrevivir donde los muros y las cadenas no podían. El Imperio Otomano duró hasta 1922, 600 años de conquista y poder. Pero al final fueron esos rasguños en la pared los que sobrevivieron, no los decretos del sultán, no los registros de Hasan Pachá, no la seda con la que vistieron a la hermana Eleni, solo 4 palabras en latín grabadas por mujeres que el mundo olvidó. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Entonces, ¿por qué importa esta historia? Porque no se trata de religión, ni siquiera de los otomanos. Se trata de lo que el poder hace cuando intenta borrar a las personas, y de lo que ocurre cuando esas personas se niegan a desaparecer. El Imperio Otomano conquistó 3 continentes, reescribió mapas, lenguas, culturas enteras, convirtió la catedral más grande del cristianismo en una mezquita, gobernó desde las puertas de Viena hasta los desiertos de Arabia, pero no pudo borrar a 18 mujeres que grabaron oraciones en piedra. Un imperio con ejércitos, cañones, recursos infinitos y la voluntad de remodelar el mundo, contra mujeres que no tenían nada más que uñas y fe. Y las mujeres ganaron. No en la forma en que los imperios miden la victoria. No recuperaron su convento. No convirtieron a sus captores. No vivieron para ver la libertad. Pero dejaron una huella. La historia la escriben los vencedores, pero la memoria la escriben los sobrevivientes. Y a veces, la supervivencia se parece a una cruz grabada en la oscuridad donde nadie debía verla, a una oración susurrada en un idioma que los conquistadores intentaron silenciar, a un pájaro grabado en piedra para recordar a las hermanas que cayeron. Siglos después, la encontramos de todos modos. El filósofo Søren Kierkegaard escribió: «La vida solo puede entenderse hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante». Estas mujeres vivieron hacia adelante, dentro de la oscuridad. Caminaron 7 días sabiendo que tal vez no sobreviviría. Cruzaron el mar encadenadas sabiendo lo que las esperaba. Descendieron a túneles bajo un palacio, sabiendo que quizá nunca volverían a ver la luz del sol. Pero grabaron sus oraciones de todos modos, confiando en que alguien, algún día, miraría hacia atrás y las encontraría. Acabas de hacerlo. Cuando los arqueólogos se pararon en esa capilla oculta en 2011, contemplando esas cruces, uno hizo una pregunta que me persigue. ¿Cuánto tiempo mantuvieron la vigilia? Los restos de cera sugieren años. La profundidad de algunas tallas sugiere un esfuerzo desesperado y repetido, lo que significa que estas mujeres se reunieron noche tras noche, año tras año, en absoluta oscuridad, y se negaron a dejar de creer. Incluso cuando las hermanas desaparecieron. Incluso cuando los rasguños en la pared dejaron de aumentar. Incluso cuando la esperanza debería haber muerto. Siguieron grabando. Eso no es solo fe. Es desafío en su forma más pura. El Imperio Otomano ya no existe, disuelto en 1922. Sus sultanes son polvo. Sus ejércitos son memoria. El palacio aún se alza, pero es un museo. Los turistas caminan por sus pasillos tomando fotografías, sin saber lo que yace bajo sus pies. Pero esas cruces permanecen. Y esa frase en latín, apenas visible después de 500 años, aún habla. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Proviene del Evangelio de Juan, un versículo sobre una luz que no puede extinguirse, sobre una verdad que sobrevive incluso cuando todo lo demás ha sido arrebatado. La hermana Magdalena grabó esas palabras sabiendo que nunca dejaría ese palacio, sabiendo que su nombre sería olvidado, sabiendo que el mundo seguiría adelante sin ella, pero las grabó de todos modos, porque comprendía algo que los imperios nunca entienden. Puedes conquistar tierras, puedes reescribir la historia,
Puedes borrar nombres de los registros y enterrar cuerpos en tumbas sin nombre, pero no puedes matar lo que las personas llevan dentro. Y no puedes silenciar lo que graban en piedra. Las monjas de Santa Catalina estaban destinadas a desaparecer. Ese era el plan: borrarlas, quebrarlas, convertirlas en fantasmas o conversas o notas al pie en registros otomanos. Pero no desaparecieron. Todavía están aquí, en esas cruces, en esa frase en latín, en la capilla que los arqueólogos encontraron 500 años después. Y ahora están aquí contigo. Porque escuchaste, porque recordaste, porque te negaste a dejar que su silencio fuera la última palabra. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido.